Bueno, en este video vamos a ver lo referente a la práctica número 3, donde vamos a desarrollar una plantilla de impresión donde nosotros vamos a poder colocar todos los elementos que realicemos dentro del área de modelado de AutoCAD. Lo vamos a poder imprimir y a una escala. Acuérdense que los dibujos o las representaciones que realicemos en el programa no se escalan para imprimir. ¿Por qué? Porque estaríamos modificando sus propiedades y sobre todo sus medidas. Entonces, vamos a generar esta área para poder generar un cuadro de datos y personalizar la parte de la hoja de impresión. Vamos a dar inicio, primero pues, identificando el tamaño de la hoja. Vamos a generar una hoja de un plano de 90 por 60. Entonces vamos a generar un rectángulo, rec, enter. Y voy a generar las medidas del rectángulo. ¿Para qué? Para delimitar mi hoja. Si ya les dije que mi hoja va a ser un plano de 90 por 60, entendiendo que los 90 los va a tener de largo, le voy a poner 90, menos 60. ¿Esto para qué? Para que el rectángulo me lo genere al centro de la pantalla o en la parte inferior. Le voy a dar enter. Y esto que se está mostrando de manera general sería nuestra hoja donde se van a colocar todos los elementos que querramos imprimir. Entonces, ahora lo que procedemos a hacer es a generar un margen. Vamos a dar un offset, enter. El margen generalmente para lo que son los planos en este tamaño de 90 por 60, los vamos a generar de 1,5 cm, máximo 2. ¿Esto para qué? Para optimizar de mejor manera el tamaño de nuestra hoja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar un offset de 2 centímetros. En este caso, como estamos trabajando en una escala 1:1 y nuestra hoja tiene 90 por 60, pues no le podemos dar 2 centímetros porque serían 0.02 y nuestro margen pues no se aprecia. Entonces vamos a darle 2 metros, enter, y tenemos el margen. Ese margen vamos a generarle un grosor de línea. Lo podemos hacer de dos formas, pues desde la parte de propiedades de las líneas o de by layer o de los layers, o bien lo podemos hacer a través de editar esta parte de las polilíneas, porque esta es una polilínea, se generó como un rectángulo, pero el rectángulo tiene esas propiedades de polilíneas. ¿Qué vamos a generar? Le vamos a dar P, que es editor de polilíneas, enter, y nos vamos a ir a la parte del grosor, del white, y generamos ese grosor. Yo le voy a poner un grosor de 0.5, enter, y si se dan cuenta pues ya pueden visualizar de manera adecuada el grosor de la línea. Si nosotros no queremos este grosor, pues nos damos otra vez al editor, le damos white y le ponemos probablemente 0.3 y se nos hace un poco más delgado. Vamos a tomarlo nosotros como 0.3, le vamos a dar enter. Una vez que ya tengamos ya definido y delimitado nuestra hoja de trabajo y sobre todo el margen que va a tener esta hoja, vamos a proceder a generar el área donde vamos a estar trazando sobre todo el cuadro de datos, donde va a venir toda la información de nuestros planos. El cuadro de datos o pie de plano va a estar situado en la parte derecha de nuestra hoja y a lo largo de toda la parte vertical. Entonces, si en mi hoja yo tenía 60 centímetros o le puse 60 de alto, pues no podría ser nuestro cuadro, nuestra área de datos, no podría ser mayor a 60 y sobre todo tendría que ser menor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejando un espacio aquí de dos centímetros, en este caso de 2 metros, porque lo estamos trazando de 90 por 60, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces ya tendría que ser de 56, quedando al ras del margen que estamos trazando. Nuestro cuadro de datos, pues de preferencia no debe de quedar sobre el margen, debe de tener una pequeña holgura. Entonces lo vamos a trazar, vamos a dar rec, vamos a ponerlo aquí nada más como referencia y
Le vamos a poner, el ancho es de 12 a 15 centímetros, como ustedes gusten. No podemos hacerlo más porque interfiere dentro de lo importante que es la área donde, o el área donde va a estar situado todas las plantas arquitectónicas, los detalles constructivos, los cortes, los alzados. Entonces, lo importante es la representación. Los datos son importantes, sí, pero no tienen que restar importancia a otros elementos. Entonces, el cuadro de datos lo vamos a hacer de 15 para que se nos genere así como lo estamos viendo en la previa. Le vamos a dar menos 15 por 54 es lo que nos sobra contando bueno, es lo que tiene la altura del margen. Entonces lo vamos a poner de 52,52, enter. Ya tengo el margen, lo voy a mover, me quedó en la parte de arriba porque pusimos la medida de manera positiva. Entonces, pues yo ya aquí tengo el margen, es de 52, yo aquí tengo 2 centímetros o 2 metros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo selecciono, le doy mover, M, enter, y lo bajo 1 metro o 1 centímetro, enter. Y ya lo bajó, lo voy a bajar otra vez. Le voy a dar otro centímetro, otro metro, y creo que ya está parejo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es hacer lo mismo, pero en un costado le voy a dar mover y le voy a dar la misma separación. Creo que si fueron 2, sumándole le voy a dar 2. Y ya tengo mi área donde va a estar situado mi cuadro de datos. Este es simplemente el área. De aquí podemos crear el diseño que nosotros más nos convenga. Primero vamos a generar dentro de este pie de plano el área de datos. Vamos a tomar otro rectángulo y generalmente esta área de datos puede ir de... El ancho pues es el que ya tenemos, es el que le colocamos a la parte del rectángulo, que son 15. El alto puede ir de 10 a 15 centímetros. En este caso lo vamos a dejar de 10. Lo vamos a dejar de 15, perdón. Entonces vamos a poner que el rectángulo tiene menos 15,10. Igual, si dentro de nuestra área necesitamos más espacio, pues lo podemos generar. Nos situamos, vamos a darle texto, la letra T, enter, y vamos a generar un cuadro de texto, generalmente del tamaño del área que estamos designando para esta parte de la información. Entonces vamos a empezar con la parte del proyecto. Le vamos a poner nombre, en este caso es la práctica, nombre de la práctica, los puntos, vamos a generar un cuadro más grande. Ahorita vamos a hacer más pequeña la letra, y el nombre de la práctica es plantilla de impresión. Hago más grande el cuadro de texto, selecciono y la letra la voy a dejar como punto 5. Si me acerco, tengo que generar nuevamente, editar el cuadro de texto, hacerlo más pequeño y lo pongo al ras de mi límite. Entonces el nombre de la práctica es plantilla de impresión, ¿sale? Voy a generar, de aquí yo ya puedo modificar, le puedo dar mover. Si lo que necesito es que mi letra no esté tan pegada al margen, le voy a generar un rectángulo. ¿Por qué? Porque al final yo voy a empezar a separar esta parte de los títulos. Aquí yo estoy haciendo en minúsculas, lo pueden hacer ustedes en mayúsculas. Genero otro recuadro, o bien solamente copio, le doy copiar, CO, enter, y voy a desplazar otro rectángulo hacia abajo. Le voy a poner aquí nombre del alumno. Nombre del alumno, y este recuadro lo voy a generar a la mitad. ¿Sale? Entonces, lo que quiere decir que mi texto
Tiene que ser editado nuevamente, probablemente a la mitad. Le voy a poner punto 25, enter y ya está. Nombre del alumno. Aquí en este caso yo le voy a poner el mío ahorita. Aquí lo vamos a ajustar, se ve muy pequeño. Vamos a ponerle a punto 3. Lo teníamos en punto 25, punto 3. Y creo que ya mejoró esta parte de la relación. Vamos a copiar el cuadro, le vamos a dar copiar. Y ahora lo vamos a situar en la parte de enfrente. Y aquí vamos a ponerle número de práctica. Número de práctica. En este caso, pues la práctica es la número 3. Para ciertos textos le vamos a generar una letra pues más marcada, inclusive un poquito más grande. Entonces para el 3, si lo tenemos en punto 3, le voy a poner un punto 5 y se lo va a poner en negritas. ¿Para qué? Para que se vea, resalte esta parte de la información. Número de prácticas es la tercera práctica, nombre del alumno. Vamos a generar otro recuadro. Vamos a dar copiar con todo y el texto, por favor. Enter. Y aquí en esta parte de la información le vamos a poner el tipo de plano. De plano. En este caso la práctica anterior, el tipo de plano que se realizó es plano de cimentación. Entonces lo vamos a poner aquí. Plano de cimentación. Aquí sí lo pongo en mayúsculas para resaltar. Lo voy a seleccionar y lo voy a poner negritas. Y con una altura de texto de 5. Le doy enter y ya me generó. Hasta ahorita ya llevo el nombre de la práctica, que es plantilla de impresión. Aquí también tendría que ir obviamente en negritas. Probablemente ya ustedes lo harán de manera adecuada. Plantilla de impresión, nombre, negritas y se estará cambiando a 5. Para que tengamos esta parte de resaltar la información. Entonces, tipo de plano es plano de cimentación. Vamos a generar un rectángulo a la mitad de esta distancia, que estamos hablando que son 15 metros, porque estamos trabajando en escala 1:1, ¿no? O sea que en la realidad, a la hora de que lo vayamos a escalar, sobre todo porque vamos a utilizar una escala de 1:100, van a ser 15 centímetros. Entonces a la mitad de esta distancia genero este recuadro. Y en el recuadro le voy a dar a copiar el texto. Le voy a poner número de plano. Dentro del número de plano, bueno, voy a ajustar esta parte del texto. Me acerco. Dentro del número de plano, pues será el número consecutivo y con una clave específica. Ejemplo, si si me dice que mi plano es de cimentación, pues mi clave le voy a poner plano, con mayúsculas, plano,
la letra P, C de la parte de cimentación, o le puedo poner inclusive sim-01, porque va a ser mi primer plano de cimentación. Porque va a ser mi primer plano. Si tuviera varios planos de cimentación, o en este solamente está la planta de cimentación y en algún otro plano encuentre los detalles constructivos, etcétera, pues tendrá que ser pues plano de cimentación 1, plano de cimentación 2, plano de cimentación 3, etcétera. Si fuera el plano arquitectónico, igual, planta arquitectónica 1, planta arquitectónica 2, etcétera. Entonces, en este caso es plano de cimentación 1, lo voy a centrar, negritas, y voy a darle punto 6. Tiene que ser inclusive más grande. Yo les recomiendo que el texto, que la nomenclatura sea bastante sencilla, PC. Yo ya sé, sobre todo porque yo soy el que voy a leer los planos, yo ya sé que PC es plano de cimentación porque son los dígitos del tipo de plano. Lo voy a hacer grande. Ahí está. Entonces yo ya tengo nombre de la práctica, plantilla de impresión, nombre del alumno, número de práctica es la 3, tipo de plano, plano de cimentación, número de plano es PC01, y voy a trasladarme por acá. Le tengo que poner la escala del plano, o sea, la escala de impresión, porque ahorita les vuelvo a repetir, estamos trabajando a una escala 1:1, pero a la hora de imprimir, pues no se puede imprimir a escala 1:1. No tenemos impresoras tan grandes. Entonces le vamos a poner aquí escala y le pondremos la escala que nosotros vayamos a utilizar. En este caso, para el ejemplo, le voy a poner escala y voy a generar 1, 2 puntos, 100. Donde sabemos que la escala 1:100 quiere decir que 1 centímetro del dibujo va a ser igual a 1 metro. Entonces 1:100, si pusiéramos 1:75, es un centímetro del dibujo. Si fuéramos a escala 1:75, quiere decir que 1,5 centímetros va a equivaler a 1 metro en el dibujo. La más común es 1:100, sobre todo porque es más fácil de interpretar. También tenemos 1:50, que es 2 centímetros es igual a 1 metro. Y tenemos 1:25, que es 2,5 centímetros es igual a 1 metro. Tenemos 1:20, que son 4 centímetros igual a 1 metro. Si queremos escalas, sobre todo para detalles, ya escala 1:50 y 1:20, o sea, son para detalles. Entonces, generar otro rectángulo. Ahora los rectángulos los estoy generando sin medidas. ¿Sale? Ustedes para que lo hagan en su práctica. Lo único que estoy haciendo es que tenga esa relación. Después de la escala, voy a copiar el rectángulo y voy a copiarla abajo. Le voy a poner la fecha. En este caso, pues es la fecha de entrega. Para esta práctica es 14. Le voy a poner 14 de octubre del 2020. 14 de octubre del 2020. Y al final voy a poner la materia. Voy a dar copiar. La materia, aquí voy a poner materia. En este caso es software. En ingeniería civil. Lo voy a hacer un poquito más arriba. Y ya tengo hasta ahorita el cuadro de datos. Solamente le voy a anexar en la parte superior. Para que ustedes también lo hagan, por favor. Aquí voy a generar un cuadro de datos más grande.
Si yo lo selecciono en el centro de mi rectángulo y lo arrastro hacia arriba, se va a generar o se van a modificar las medidas de manera uniforme. Entonces yo voy a hacer algo así. Me voy a ir a aquí, le voy a poner tecnológico. Superiores de San Felipe del Progreso, el nombre de la escuela. Voy a generar el texto más pequeño, voy a poner punto 3 y lo voy a alinear al centro, sobre todo porque lo que yo necesito y lo que voy a poner, y del otro lado voy a generar otro texto, aquí dirá división, división de ingeniería civil. ¿Sale? Lo voy a bajar tantito para que la relación se vea bien. Y lo que tengo que hacer es ahora colocar las imágenes. Yo puedo irme directamente a internet, selecciono y me voy al buscador, le pongo a lo mejor tecnológico de estudios superiores San Felipe del Progreso, me voy a imágenes y esta es una forma muy sencilla y rápida, sobre todo si lo vamos a guardar en PDF. Si lo vamos a guardar y sobre todo enviar en DWG no es tan recomendable porque las imágenes que ustedes copien no van a aparecer en el receptor. Ustedes en su archivo y en su máquina lo van a seguir viendo, pues el receptor no va a ver las imágenes, solamente la liga o la referencia de donde fueron obtenidas. Para guardarla en PDF es súper rápido y muy recomendable. Le voy a dar copiar, me voy al AutoCAD nuevamente, le voy a dar control V y lo selecciono. En este caso yo lo voy a escalar, le doy SC, selecciono la imagen, clic derecho y le digo que me la escala a la mitad, punto 5, enter. Ya nada más lo acomodo. Y el contorno de la imagen, me voy aquí a propiedades, le voy a decir que la haga de color blanco o un color más gris. ¿Para qué? Para que no se marque esta parte del contorno, que solamente sea la imagen. Lo vamos a mover y centrar. Asimismo, como pegué esta, me voy nuevamente al editor y busco la del tecnológico. Vamos a ver esta. Yo creo que esta. Le voy a dar copiar. Me voy nuevamente al AutoCAD y le doy control V. Le doy escalar. SC. Selecciono. Y a este sí le voy a poner que sea punto 25. Lo voy a mover. Y al igual que como hicimos con el de ingeniería civil, le voy a poner un color más tenue. Y yo creo que voy a hacer más pequeño este para que no desentone. Escalar y a la mitad, punto 5. Ahora solamente lo voy a centrar con la otra imagen y ya está. Entonces ya tengo la primera parte de mi pie de plano. Entonces hasta aquí le vamos a dejar esta parte de la explicación.